Buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Un día especial como todos. Hoy hay un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas, para los cristianos y para los no cristianos. Este mensaje será de bendición. Así es que esperamos que el mensaje llegue a sus corazones, el Espíritu Santo haga la obra y podamos estar juntos un día en el reino del Señor. Y a muchos de ustedes no nos conocemos, pero este mensaje será de salvación y de bendición si lo aceptan en su corazón. Así es que esta mañana vamos a regresar con el mensaje del Nuevo Testamento, de la ley del Nuevo Testamento. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, esta mañana voy a estar hablando de un mensaje quizá para algunos controversial, porque estamos nosotros como iglesia creyendo siempre en la gracia del Señor, amén. Y cuando nosotros hemos creído en la gracia del Señor, fue cuando nosotros aceptamos a Jesús por su misericordia. Éramos malvados, perversos, detractores, abominables delante de la presencia de Dios, pero su gracia bendita un día nos llamó, nos perdonó y nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús, y nosotros ahora somos sus hijos. Eso es algo que nosotros podemos experimentar. Una vez que Él nos salvó, que Él nos perdonó y que nos mostró su amor, pues nosotros hacíamos todo lo que el Señor nos dijera que hiciéramos. ¿Por qué? Porque le amamos. Esa es una de las razones que nosotros amamos al Señor Jesús, amamos a Dios, y lo que Él nos mande, ¿están dispuestos a obedecerle? Claro que sí. Pero por alguna razón la iglesia tomó como excusa el don de la gracia de Dios para vivir en pecado y para acostumbrarse. Después de que fueron salvos, se descuidaron y se fueron, y en la gracia del Señor sintieron el peso del pecado y se arrepintieron y volvieron al Señor y siguieron obedeciendo al Señor. Pero por alguna otra razón, una vez más, volvieron a hacer lo malo y se fueron. Y sucede como el hijo pródigo, que se fue y pecó delante de Dios. Pero hermanos, ese sentimiento, esa costumbre que existe, es bueno que en esta mañana desaparezca en la iglesia del Señor. No solamente su gran alabanza, sino cuando se oiga este mensaje. Porque nosotros no podemos entender que cuando nosotros rechazamos la gracia del Señor, cuando nosotros rechazamos los mandamientos del Señor, y pensamos y decimos, pues realmente que los mandamientos del Señor, escuché a alguien que dijo tan absurdamente que los mandamientos del Señor fueron dados única y exclusivamente para los judíos, y que Dios nunca pensó poner sus mandamientos en todo el mundo, lo cual es completamente absurdo, amén. Porque Dios, desde que instituyó el paraíso, le dio a Adán la ley de Dios, le dio sus mandamientos, sus preceptos, y todos los antediluvianos conocían y sabían perfectamente la palabra del Señor porque les había sido enseñada por sus padres, no necesitaban escribirla porque eran inteligentes y se las grababan. ¿Cuál fue el problema? El problema está en Romanos capítulo 1, que dice que ellos se envanecieron y pecaron, y por sus pecados rechazaron a Dios y no quisieron oír a Dios, sino que se encendieron en sus lascivias y en sus concupiscencias, cometiendo toda clase de actos perversos. Esa fue la razón. Cuando Dios en su infinita misericordia escoge un pueblo, entonces ahora ese pueblo ya no iba a ser tan inteligente, ¿verdad? Entonces Dios escribe su ley. Y esta ley, dice, será para todos, para el extranjero y para el pueblo de Dios. Entonces la gente no alcanza a entender ese concepto, y en el concepto de muchas iglesias dicen que ya Cristo ya quitó la ley, porque la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. Y con esa interpretación la gente dice, ya ve, el fin de la ley es Cristo, Él ya la cumplió. Y hermanos,
En la Biblia, cuando la Biblia se escribió, los masoretes estaban bajo el dominio del poder religioso. Entonces ellos hicieron todo lo posible por decir la verdad en la palabra, de describir la verdad, porque la Biblia es la verdad. Pero ellos tenían que tener cuidado con lo que los religiosos y los dueños de la religión hacían y decían, porque si no ellos eran sacrificados. Cipriano de Valera y Casidoro de Reina fueron acribillados, fueron muertos, porque descubrieron que algunas cosas perjudicaban a la Santa Madre Iglesia. Los mataron. Entonces, cuando nosotros no conocemos el concepto de la palabra del Señor, pues pensamos igual. Y nos dijeron, el fin de la ley es Cristo, así dice la Biblia. ¿Así dice la Biblia? Sí, así dice la Biblia. Pero ahora, cuando nosotros conocemos el lenguaje, hermanos, ¿cuál cree que sea el fin de este aparatito? Cambiar. Amén. Ese es el fin. El propósito de la ley es ¿quién, hermanos? ¿Es quién? El propósito de la ley es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es Cristo. Y mire usted, hermanos, cuando Jesús vino a la tierra, ¿qué vino a enseñarnos? Pues los mandamientos de Dios, pues la ley de Dios. Seguro que Jesús no cumplió toda la ley. ¿Cuántos creen que Jesús no cumplió toda la ley? Jesús no pudo cumplir toda la ley. ¿Por qué no pudo cumplir la ley? Toda la ley, los 630 mandamientos. Pues porque Jesús no era ganadero. Cientos de mandamientos son para los ganaderos, para los industriales, para los dueños de casa, para las mujeres. Todas estas leyes, pues, no las cumplió. Pero entonces las leyes que Dios puso para que nosotros cumpliésemos como sus hijos, a Jesús se llegaban las personas para preguntarles cuál era el gran mandamiento de la ley. Y el Señor les expuso, que vamos a verlo más adelante. Pero cuando Jesús, hermanos, cuando Jesús se presentó ante ellos, les enseñó y les dijo, la palabra que yo os hablo no es mía. La palabra que yo os hablo, el Padre ya la dio. Así es que Jesús solamente vino a poner un mandamiento que se llama que nos amemos los unos a los otros, que es lo que significa Dios. Dios está lleno de amor, Él es amor, su esencia es amor, y por eso nos amó y entregó a su Hijo por nosotros. Pero cuando le preguntaron a Jesús, dice que uno de los escribas se acercó, acercándose uno de los escribas que lo habían oído disputar, y sabía que le habían respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos, para tentarle. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La palabra oye Israel significa obedece. La palabra obediencia en hebreo no existe, o es muy difícil encontrarla. Por eso casi siempre empezaba, oye Israel, quiere decir obedece Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Los cristianos, en nuestra forma de esquivar nuestras responsabilidades, tanto espirituales como sanitarias, nosotros dijimos, nosotros no vamos a obedecer eso. Eso ya fue quitado. Jesús ya lo quitó. Jesús ya cumplió la ley y ya tiene caso. Miren lo que dice Jesús. Escogí algunos textos de lo que Jesús les enseñaba a su pueblo. Y una de las primeras cosas que el Señor les enseñó es amar a Dios. ¿Ok? Amar a Dios. Es el primer mandamiento. ¿Cómo vamos a amar a Dios? Que el Señor les decía, ¿por qué dicen que me aman y no hacen las cosas que yo les mando? Entonces, lo primero que el Señor les dice, si me amáis, guarden mis mandamientos. Nada difícil, hermano. Si me amáis, guarden mis mandamientos. Porque el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice,
Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Así es que, hermano, este es un principio que el Señor nos abre para que nosotros entendamos. ¿Qué cosa no hará un hombre cuando se enamora de una muchacha y le pide algo? ¿Qué cosa no hará? Hace unos días se casó un millonario, billonario, trillonario en Venecia, en Italia. Y, hermanos, la novia humildemente llevaba millones y millones de dólares en sus manos porque llevaba diamantes carísimos. ¿Qué cosa no hará él? ¿Qué cosa no hizo para llevarla al altar y hacerla su esposa? Cuando se ama a la persona, se hace cualquier cosa, hermanos. Oiga bien, cualquier cosa se hace. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Jesús les dijo, el que me ama, ¿qué dice? Guardará mi palabra. Y mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mías, sino son del Padre. Entonces, hermanos, muchos cristianos están confiando en la gracia del Señor. Y déjeme decirle algo. A mí me ha pasado muchas veces en mis sentimientos quizá un poco desproporcionados, cuando veo la maldad de algunas personas que están haciendo con los niños, con las jovencitas y con todas esas maldades y perversiones que hacen. Y en mí digo, Señor, ¿por qué no mandas un rayo y los matas? Tipo los discípulos, amén. Pero no, están gozando de la gracia. Y muchos cristianos no se han dado cuenta que ellos mismos están gozando de esa misma gracia. Y se glorian muchas veces porque pecan y nada les pasa. Dicen, no, la gracia del Señor, la misma que es para los inconversos. Pero cuando los inconversos mueren, se dan cuenta que están en el infierno. Y muchos cristianos que viven aquí y allá y para acá, van a la iglesia y luego se van de la iglesia, vuelven a Dios, se van de Dios. Si llegan a morir ahí, despertarán en el infierno. Porque no amaron lo suficiente a Dios para obedecerle. Juan decía, y en esto sabemos que guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros le conocemos porque guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se perfecciona porque sabemos que estamos en él. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos, sus estatutos y hacemos las cosas que a él le agradan. En nuestro escape por librarnos de los mandamientos de Dios, escogimos este texto que yo les he puesto en la pantalla. Pero miren ustedes, hermanos, los primeros 4 mandamientos que nosotros encontramos en la ley de Dios pertenece a nuestro amor, a nuestra fidelidad, a nuestro esfuerzo, a nuestra santidad, a nuestra reverencia al único Dios verdadero. Ahí está. Y déjeme decirle a muchas personas que verdaderamente aman a Dios, no necesitan por ninguna manera esforzarse por guardar los mandamientos de Dios. No necesitan. Es un agrado, es una bendición, es un consuelo. Y lean el Salmo 119, todas las bendiciones que hay por guardar tu palabra. David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tu palabra es dulce como la miel a mi boca. Tu palabra alumbra mi camino. Él es mi roca, Él es mi alto faro. Él es mi salvación. Tu palabra. Oh, qué increíble mensaje de Dios. Deuteronomio dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el convenio y da misericordia a los que le aman, que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones.
y que da el pago en la cara de aquel que le aborrece, destruyéndolo, y no se tardará en retribuir al que odia. En su cara le dará el pago. El que hace misericordia dice que hay bendición para él por 1000 generaciones. Al que no obedece sus mandamientos, por 4 generaciones solamente. Qué bueno, ¿no? Que por 4 generaciones. Así es que, hermanos, rápidamente voy a tratar de irme lo más rápido que pueda porque tengo bastantes láminas, pero quiero que leamos rápidamente los 10 mandamientos, ¿ok? El primer mandamiento, habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿A cuántos les gustaría que su esposa tuviera otro esposo? A nadie. Pues es exactamente lo que pasaba con Israel, que iba y buscaba otros dioses y adulteraba. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y ese conocimiento lo tenían los antidiluvianos. Y ellos se levantaban, hermanos, toda clase de imágenes, toros, vacas, palomas, víboras, todo lo que, clase de animales. ¿Ustedes creen que Dios no se iba a enojar por eso? Estaban tan pervertidos también sexualmente que Dios tuvo que destruirlos. Y no ignoraban, dice la palabra de Dios, no la ignoraban, porque sus padres se la habían enseñado y se la habían recalcado. Pero sus necios corazones hicieron todas esas abominaciones. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Hermanos, imagínense gente tan preparada, con títulos universitarios tan grandes, cuando se arrodillan y se postran ante imágenes o ante dioses como los hindúes, de una vaca, de un toro, de un elefante, o se postran ante un hombre gordo que se dice que es Dios. Hermanos, todas estas cosas son abominaciones a Dios. Eso no es correcto delante de Dios. Y a nosotros nos pusieron un montonal de imágenes para que nos inclináramos a ellos. No sabíamos, no conocíamos la ley de Dios, pero ahora la conocemos. Dice que Él hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y continúa diciendo, hermanos, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Y nos repite los mandamientos ahora para nuestro prójimo, dice. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Vieron los 3 mandamientos que hubo, hermanos? ¿Verdad que ustedes no hacen nada de eso? ¿Verdad que es fácil guardarlos? Ustedes no aman a Dios, no tienen imágenes, ustedes honran al Señor y no toman el nombre de Dios en vano. En otras palabras, no dicen mentiras. Luego dice, acuérdate del día del reposo y, hermanos, para santificarlo. Y cuando los cristianos llegamos a este punto del día del reposo, entonces sí, todo se cambia. Porque no estamos dispuestos por ninguna manera a obedecer el 4º mandamiento, porque Cristo nunca habló de ese mandamiento. Es uno de los argumentos que hay. Pero déjenme decirle, mis queridos hermanos, que este mandamiento el Señor hizo con el propósito de que nosotros gozáramos de un día de descanso. Las que se van por la tangente y en el mesianismo aceptan el 7º día como el día de honrar a Dios, se transgresan todo, se hacen bolas todo y enfocan toda su mirada hacia el sábado, y ahora en lugar de obedecer a Dios, ahora adoran el sábado, honran el sábado, guardan el sábado, besan el sábado y hacen del sábado un Dios, cosa que Dios no mandó. Guardar el domingo, decir que el domingo es el día del reposo, hermano, eso no existe en la Biblia. Amén. No existe en la Biblia. Pero cuando Dios establece esto, no lo establece para que el hombre se vuelva y se haga idólatra y llame el sábado. Yo les he dicho que una persona que se convirtió al mesianismo dijo, ¿tú eres mesiánica? No, no soy mesiánica. Ah, ¿eres cristiana? No, no soy cristiana. Entonces, ¿qué eres? Dice, yo soy sabática. Su mente, su corazón y todo se fue a un día, hermanos.
Cuando Dios simplemente dijo, 6 días trabajarás, haz dinero. Mas el séptimo día es de reposo, deja de hacer dinero para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de ti. Qué hermoso. Es un día de familia, vamos con la familia. Los que no han observado este día se pierden la oportunidad de tener su familia todo ese día con ustedes, compartir con ellos el desayuno, la comida y en la tarde el estudio de la palabra bendita del Señor, que es importante que nosotros lo tengamos en nuestro devocional. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día, porque tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Punto. Amén. No lo vamos a idolatrar, no lo vamos a hacer. Pero nunca como cristianos vamos a decir, no, el domingo es el día del reposo. ¿De dónde sacamos eso? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? ¿Saben ustedes, conocen a Billy Graham, verdad? ¿O han oído de Billy Graham? Quizá la nueva generación no conozca, pero Billy Graham, tremendo predicador. Hay un mensaje de él que me impactó mucho, porque él era bautista. Y en su mensaje que él puso, el sábado es el día del Señor. Y me llamó la atención. Y oí todo su mensaje. ¿Qué mensaje? Si usted tiene la oportunidad de oír al hermano Billy Graham en ese mensaje, usted entenderá que ese hombre no era un hombre tonto ni religioso, era un hombre inteligente que podía dar la palabra de Dios con seguridad. Entonces nosotros tenemos que entender esto, hermanos. No podemos esquivar y decir, no, yo no voy a guardar la ley porque ya Cristo la quitó, ya la llevó en la cruz del Calvario. No, Dios dio sus mandamientos. Digo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y miren ustedes, hermanos, puso otro, dice, mi compromiso es ahora con mi prójimo. Y le dijo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás las cosas de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, no la codiciarás. Entonces, todo esto, hermanos, Dios lo puso para su pueblo. Y ustedes y los cristianos lo consideramos malo. Una carga pesada, una esclavitud, una ley que no debemos guardar. ¿Por qué, hermanos? ¿Saben ustedes que si fuera tan mala, Dios nunca la hubiera establecido? ¿Qué? Déjenme pasar a la otra lámina. Si la ley de Dios fuera mala, jamás la pondría en el corazón. Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Este texto se encuentra en el Nuevo Testamento, en Hebreos 8:8. Daré mis leyes en su mente, ¿no que eran malas? Y las escribiré en su corazón, ¿no que eran malas? Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Tenemos que empezar a aprender, hermanos, a que la obediencia de Dios es una obediencia completa a Dios. Pero el guardar los mandamientos, ningún cristiano le va a pesar, le va a doler, sino al contrario, lo va a gozar y a disfrutar. Cuando saque su familia cada sábado y pueda disfrutar con ellos, descansen, desayunen, conozcan a sus hijos, platiquen con ellos, no se me desvíen. Porque hay otra cita por ahí que dice que honrarás al sábado. No se me desvíen en una adoración para este día. Eso no es correcto delante de Dios. Amén. Tenemos que entender eso. Ahora, hermanos, vamos a ver la ley del Nuevo Testamento. La ley del Nuevo Testamento, hermanos, sigue siendo la ley de Dios. Entre la ley de Dios y la ley de Cristo no hay ninguna discrepancia. No hay ninguna equivocación, hay un completo acuerdo. Pero la ley del Nuevo Testamento, y una vez más, repito, hermanos, hay personas en iglesias, que, hermanos, se toman la vida libre y andan haciendo cosas malas y no les importa la gracia de Dios. La gracia de Dios, es cierto, la gracia de Dios es para todos. Como al inconverso, como a ti, quizás ni te pase nada y hasta te vaya bien. Pero si te mueres, vas a esperar un lugar muy equivocado.
Tenemos que entender, hermanos, cuando nosotros hablamos, yo me conformo con los evangelios. Amén, los evangelios. La doctrina de Pablo. Qué difícil, hermanos, es la doctrina de Pablo. Porque en la doctrina de Pablo, hermanos, está una forma de vivir tan correctamente que se ve muy poco dentro de las iglesias. Si en verdad dice, habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, si es verdad lo que tú has creído, lo que has depositado tu confianza, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo es posible que un cristiano que se despojó del viejo hombre siga haciendo cosas abominables delante de Dios? Oh, por la gracia. Para los inconversos no les es inconveniente, no sienten ni sí ni no, no sienten nada, ellos se violan. Para los cristianos sí, para los cristianos saben que están haciendo mal delante de Dios, cuando están haciendo cosas malas, saben. El salmista David decía, mi pecado está siempre delante de mí, no ignoran lo que ves, no ignoras lo que haces, no ignoras lo que dices, no ignoras. A veces hasta te sientes mal cuando hablas mal. Entonces, hermanos, cuando Cristo vino una nueva criatura y el hombre viejo fue despojado. No podemos más hacer las cosas pecaminosas que hacía el viejo hombre. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y él os dará otro consolador para que esté con vosotros, el espíritu de verdad, el cual el mundo no le conoce, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conoceréis, porque será en vosotros y estará en vosotros. Él los guiará a toda justicia. Entonces la vida cristiana depende del poder de Dios, del nuevo nacimiento y del Espíritu Santo de Dios, que siempre nos hará saber que estamos mal. Siempre nos dirá, estás haciendo mal, estás haciendo mal. Si nosotros no obedecemos el Evangelio, que el Evangelio consiste, arrepentíos. Esa es la clave para nosotros estar en la gracia del Señor. El arrepentimiento continuo en nuestra vida es importante, porque de no hacerlo podemos despertar en algún lado equivocado y eso será terrible y demasiado tarde. Por eso la palabra es clara para nosotros. Por eso la palabra, hermanos, dice que los mandamientos del Señor, dice, no son gravosos. Y cuando nosotros los obedecemos, podemos ir dice, vamos y le pedimos, y cualquier cosa que le pidamos, Él nos las va a conceder, conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que Él dice. Pídale a la persona que usted ama, pídale algo. Pídale a alguien que lo ama mucho, le dará todo lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque le ama. Ese es uno de los problemas. Pero el apóstol nos habla acerca de que nos despojemos del viejo hombre, y eso es importante. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí la cosa se pone más difícil. Santidad, verdad, justicia. Son algo que nosotros tenemos que reflejar en nuestras mentes, en nuestras vidas. Así es que, hermanos, las instrucciones para deshacerse de las cosas pecaminosas, en la doctrina de los apóstoles, hermanos, están algunas cosas muy fáciles de entender. Por lo cual, desechar la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No mentiras. Si algo hay en la gente, es la mentira. Sigue diciendo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El apóstol Pablo estaba tan preocupado
de la santidad de la iglesia. Dice, yo quiero presentarlos a ustedes como una esposa sin mancha, sin arruga delante de Dios, que no tenga tacha, que pueda ser aceptada. Yo me estoy preocupando por que esa iglesia se haga realidad. Tan preocupado estaba que les decía, hermanos, cuando se reúnan, que se reuniones sean sin avaricia, porque se daba cuenta que a la hora de la Santa Cena, todos con avaricia, lo que sobraba se lo llevaban y se miraba mal entre la congregación. El apóstol hasta en eso, hermanos, se fijaba. Era bien fijado, ¿ok? Era bien fijado, porque el apóstol Pablo era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Era el Moisés del Nuevo Testamento. Por eso escribió toda la doctrina para que nosotros la lleváramos a cabo. Pero en cambio, hermanos, no se enojen, no se aireen, dice, no le den lugar al diablo. Y si hay veces en las iglesias, hermano, cuando sucede algo, hay veces que suceden cosas que la gente se aira y son incapaces de perdonar, pero son cristianos. Alaban a Dios y dicen que gloria a Dios, aleluya. Pero cuando ven a esa persona, ni siquiera le hablan. Y algunas personas prefieren irse de la iglesia. Si estás ahí, yo no voy a la iglesia. De ese tamaño es lo que llamamos la doctrina del Nuevo Testamento. Eso no es, hermanos. La doctrina del Nuevo Testamento es tan totalitaria. Imagínense la gracia del Señor. Ananías y Zafira mintieron a Pedro y cayeron muertos. Y estaban en la gracia, hermanos. Estaban en la gracia. Un hombre en Corintios andaba con su madrastra y el apóstol Pablo le dice, hey, ¿qué están haciendo? Saquen a ese malvado, que entreguen a Satanás. ¿A Satanás? Sí, a Satanás. Y estaban en la gracia. ¿Cómo se explican eso? No podemos nosotros, hermanos, equilibrar nuestras vidas dándole lugar al pecado. Si usted, hermanos, está en la iglesia porque tiene miedo de irse al infierno, pues está equivocadamente, muy equivocado. Nosotros estamos sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque le amamos. Y le vamos a obedecer. ¿Por qué? Porque le amamos. No me mueve, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ellos de adorarte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido, porque si no hubiera cielo, yo te amara, y si no hubiera infierno, yo te temieras. Pablo Neruda dijo esta frase. Hermanos, nosotros dependemos de Dios. No estamos pidiendo permiso para amarle. Y Él no nos pidió permiso para amarnos. Dio su Hijo y lo probó en la cruz del Calvario. Sigue diciendo el apóstol, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Han oído ustedes que algunos cristianos digan malas palabras? Bueno, pues no son cristianos, amén. Porque de lo que sale, sale del corazón. Sino la que sea buena para la necesidad y edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando las personas son salvas, cuando las personas son sanas, cuando las personas han sido redimidas, cualquier equivocación, cualquier pecado que saben que es pecado, los hace sentir miserables y no recuperan su relación con Dios hasta que no van y le piden perdón y se arrepienten y le dicen, Señor, no lo vuelvo a hacer. Y eso, hermanos, es lo que es amar a Dios. Fíjense ustedes que Dios en su infinita misericordia nos reveló los pecados de David. ¿Y quién era David, hermanos? David era el hombre que tenía el corazón de Dios, pero nos reveló sus debilidades. Y en sus debilidades nos reveló un pecado abominable, que era un pecado de muerte y que podía morir. Adulterio, crimen, conspiración, maldad. Mas en cambio, Dios esperaba la reacción de David. Y por un año, oiga bien, más o menos, estuvo callado y no decía nada. Pero por dentro se estaba muriendo del dolor. He pecado delante de Dios, he hecho lo malo y me he callado. Y no se arrepentía.
Sus primos que sabían de su pecado lo acosaban y hacían lo que querían, porque sabían que David lo tenían aquí, porque ellos sabían lo que había hecho. Principalmente Joab, que fue el que le llevaron la carta y le dijeron, pon a Urías Eteo al frente para que lo maten. Esa fue la orden, la maldad que había en David. Hermanos, entiendo, comprendo que muchas veces pecamos y hacemos lo malo delante del Señor. Pero el que nosotros no lo reconozcamos, esa es una grave falta. Y a mí me duele en mi corazón, porque en la confrontación con muchas personas durante más de 50 años en mi ministerio, que las he confrontado para que corrijan su vida, nunca han reconocido y siempre se sienten inocentes. Y me dicen, si usted me recuerda, tráigame a esa persona, y le traes a la persona y dice, mira, y le dicen, sí, tú dijiste eso. Ay, ¿de dónde lo sacaste? Ay, Dios mío, me están calumniando. No pudieron reconocer que ellos lo habían hecho. Y eso a Dios no le agrada. Tan fácil que es decir, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Las instrucciones de la Torá del Nuevo Testamento. Instrucciones, hermanos, para su conocimiento quiere decir Torá. ¿Qué quiere decir instrucciones? En hebreo, Torá. Amén. Así es que la Torá del Nuevo Testamento dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Eso no lo dice en el Antiguo Testamento. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Él habla, hermanos, y da una señal de esto. No está, hermanos, compadeciéndose de la gente. En las iglesias, hermano, hay infinidad de iglesias que están admitiendo el pecado en sus iglesias y se hacen de la vista gruesa y se hacen de la vista gorda, como dicen los mexicanos. No es bueno, no es mucho problema, es el hijo del pastor, del diácono, está bien. Pero no son capaces de corregir, decirle, ser sincero, esa es crueldad, hermanos, es crueldad. No decirle a una persona, te vas a ir al infierno porque estás haciendo mal delante de él, eso es crueldad. Si el Señor viniera y esa persona decía, nunca me dijeron, pero si tú sabes cómo es posible que la iglesia pueda admitir esa clase de pecados en la iglesia y no tomar acción en ella, no es posible, hermano. Quiero enfatizar, hermano, que este lugar es el lugar que vienen los adúlteros, los fornicarios, los homosexuales, los borrachos, los drogadictos, aquí vienen, no importa, esto es un hospital, esta es la casa de Dios, pero aquí o se salvan o se condenan, o se van. Pero ese es el propósito del Señor. Por eso dice que cuando la iglesia creció y llevaban esta clase de vida tan totalitaria, tan llena de santidad, que dice en el libro de los Hechos que muchos mejor se apartaban y no se querían juntar con ellos, porque no podían dar el estándar de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que la iglesia del Señor es bella, hermosa, es bella y hermosa como una flor. Y con su fragancia alumbra mi corazón. Ella es la escogida del Señor. Así es que, hermanos, todos estos pecados que ustedes ven eran los pecados originales de la iglesia de Corintio. Por eso el apóstol le dice, esa clase de gente vino a la iglesia, pero aquí Dios los cambió. Y les dice a ellos, hermanos, los que viven según la carne no pueden heredar a Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, e idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Estas cosas no deben de existir en la iglesia, por ninguna manera, son obras de la carne. Pero en cambio existen enemistades, existe idolatría, existen los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones. A veces una iglesia se dividió porque se pelearon por los tamales. Así un hermano decía, odio los tamales. Dice, ¿por qué? Por eso se me dividió mi iglesia. Porque unos querían vender unos tamales mejor que los otros. Y eso es ignorancia, hermano. Pero hay disensiones. Y hay herejías.
Y ya hay envidias. Y hay homicidios. Claro, no se matan con una espada, pero se matan con la boca. Hay borracheras, no. Hay orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya les he dicho antes, y siempre estaba enfatizando, hermanos, lo que era bueno y lo que era malo. Y nosotros tenemos que entender esto, hermanos, en el nombre de Jesús. No podemos estar jugando con el Señor. El Señor, hermanos, va a traer una prueba a la tierra, una prueba a sus hijos, pasarán la gran tribulación muchas personas, sufrirán con el único propósito de Dios, que se arrepientan. Ese es el propósito de la tribulación, ese es el propósito de la prueba. Cuando nosotros no pasamos por prueba ni por tribulación, todo nos va bien como los paganos. Todo está bien, Dios me bendice, eso es bueno, la gracia de Dios. Y nos burlamos de su gracia. Y eso es muy, muy peligroso, hermanos. El cambio que Dios ha hecho por nosotros, por su Espíritu Santo, dice Pablo, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese cambio, hermanos, esa transformación que el Espíritu Santo hizo en nuestra vida, nadie la podía hacer, pero Dios la hizo. Siempre las personas, cuando algo sucede así, le llaman algo sobrenatural. Pero hermanos, para Dios esto es tan normal y tan natural. Porque al malvado pecador de la noche a la mañana lo transforma, lo cambia, lo purifica, lo llena de su espíritu, lo hace siervo de Dios, lo hace un guerrero de oración. Al que Él quiere, hermanos, y al que se presta, al que le recibe, a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así es que nosotros somos hijos de Dios, hermanos. Y nosotros debemos vivir como nuestro Padre, ser santos así como vuestro Padre que está en el cielo es santo. Ahora ustedes me dirán, hermanos, ¿por qué una iglesia tan totalitaria? ¿Por qué una iglesia tan exigente? ¿Por qué no se permite eso? Bueno, porque la palabra de Dios no lo permite. Y otra de las cosas, nosotros tenemos que dar testimonio. Yo le digo al Señor, Señor, no me permitas hablar algo que no vivo. Necesito vivirlo, necesito implementarlo en la gente, necesito saber que sí se puede. Hay un dicho famoso del mundo que usa para cualquier cosa, sí se puede, pues en Cristo Jesús, todo lo puedo en Cristo, amén. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, Él es mi refugio, Él es mi ayudador. Y con su ayuda bendita lo vamos a lograr. Siempre recuerdo cuando Dios cambió mi vida. Yo era uno de los hombres más blasfemos que jamás en mi vida he conocido. Uno de los más blasfemos, de los más groseros. Mis palabras eran groserías. Imagínense, a mi papá y a mi mamá los ofendía con mis palabras. Las groserías se me salían de dentro de mí, brotaban. Mi padre sería lo que sería, pero nunca dijo groserías. Y a mí me manda una vez a ver quién estaba afuera. Y yo de mala gana fui, y dije, ¿quiénes son los que andan afuera? Y yo le dije, son unos viejos, y dijo un montonal de palabras. Y mi padre dice, ¿qué? Y se quita el cinturón y me da una cuesta, pero bien buena. Pero así se me quitó. No, empeoró, hermanos. Me hice el hombre más blasfemo. En México, la gente se ofende con dichos. Tú me dices una grosería, yo te digo otra más grande, así, peleándose hasta que alguien gana, de manera que no le pueden refutar esa grosería porque es muy grande. Yo era casi el que siempre ganaba. Pero el día que entregué mi vida a Cristo, hermanos, al siguiente día fui a mi mismo trabajo en donde para saludarnos nos ventábamos y nos decíamos muchas malas palabras. Cuando llegué, mis amigos me empezaron a decir cuánta mala palabra había en la tierra. Y yo le dije, Dios les bendiga. ¿Para qué les dije eso, hermanos? Todo ese día sufrí. A mi mamá la traían en el piso, a mis hermanos la traían en el piso, a mí me... Una cosa horrible, hermanos. Todo ese día de injurias
Querían que yo les respondiera con malas palabras. No pude, porque ya Cristo vivía en mí, ya Él me había limpiado y me había purificado. Amén. Gloria a Dios. A Dios sea la gloria. Un cambio así. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y de ahí en adelante, hermanos, déjenme decirle algo. Lamento en mi vida el que desde ese momento yo no hubiera leído la Escritura. Hoy sabría un poquito. Pero no hace unos 20 años que empezamos a leerla continuamente. Ya tenemos muchas veces que la hemos leído. Hoy cuando estamos leyéndola, ahora solo leemos un solo capítulo al día. Hoy la estamos entendiendo un poquito mejor. ¿Se imaginan lo que supiera en 50 años? Lamento eso. Pero lo que capto, hermanos, trato de enseñárselos para la gloria del Señor. Así es que, hermanos, nosotros éramos lo que fuéramos. Que fuimos esto, es cierto, fuimos esto. Que fuimos aquello, es cierto, fuimos aquellos. Pero Cristo nos transformó. Ya no somos igual. El problema en la iglesia es que muchos siguen siendo igual, pero como están en la gracia, creen ellos que la gracia los va a salvar. La gente, hermanos, procura desobedecer a Dios porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estás bajo la gracia. Fíjense ustedes, ya no están bajo la ley, sino están bajo la gracia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La maldición de la ley es la condenación que le viene a todo aquel que rompe la ley. Esto también la Biblia lo conoce como estar bajo la ley. Esto también se conoce como la ley del pecado. Esos tres conceptos significan la maldición de la ley, estar bajo la ley del pecado. Cuando tú rompes la ley, oiga bien, cuando tú rompes la ley, te cae todo el peso de la ley. Así es que significa que la condenación de todo aquel que desobedece la ley, que se justifica para ya no guardar la ley y dice que ya no está bajo la ley, por sí solo se está declarando, yo estoy bajo la ley, bajo condenación. Porque la ley no hace daño a nadie, hermanos. La ley de Dios, lo que yo les he hablado esta mañana, es importante que lo tomen en consideración. Y piensen, si nosotros no nos preparamos en estos momentos, cuando venga la prueba y la tribulación, va a ser muy difícil. Pero si nos preparamos ahorita y enmendamos nuestra vida correctamente, hay una promesa de parte de Dios. Y siempre se les digo, vendrá el tormento en la tierra por 6 meses. Y vendrán los demonios a atormentar a las gentes por 6 meses. Pero antes de que entren esos demonios a atormentar al mundo, Dios le dijo al ángel, para y ponle una señal a mis escogidos. Y él va a poner una señal en la frente, dice, y cuando aquellos demonios pasen, ni los mirarán, sino se irán de paso. Eso está por suceder, pero algunos no lo toman en consideración. Esta mañana, hermanos, yo no quiero que ustedes se sientan bajo la ley. La Biblia tiene leyes, pero no todo es leyes. La Biblia es instrucciones. La Biblia son las instrucciones benditas de Dios de justicia dadas para su pueblo que le ama. Le amamos porque Él nos amó. Le obedecemos con gusto porque Él nos amó. Le amamos porque Él nos dio su gracia bendita, nos salvó y nos perdonó. Le amamos porque si pecamos podemos ir a Él y nos perdona. Pero no podemos vivir en el pecado porque nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios necesitamos representarlo. Mi hermano, mi hermana, en esta isla, tú necesitas representar a Jesús. Si tú estás mal representando a Jesús, la gente lo va a saber, la gente lo va a decir, y vas a dar mal testimonio. ¿A dónde vas? A su gran nada más a decir, una hermosa, mira cómo es mira cómo es esta, chismosa, y cuántas cosas puede decir de ellos. Tenemos que mantener la santidad en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero en esta versión, este texto dice así, hermanos.
Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Efesios 4:13. Leanlo en otras versiones, también se edificarán. Pero este trabajo va a continuar. Nosotros nos renovamos de día en día. No conocíamos nosotros las fiestas, no conocíamos los mandamientos del Señor, no conocíamos la gracia del Señor Jesús, no la conocíamos, ahora la conocemos y queremos amarle comprometidos con Él, hermanos, comprometidos con Él, de oreja lacerada. Cuando un esclavo se ofrecía a su amo, hacía un hoyo en la oreja y le ponía un arete. Y eso quería decir que se había dado voluntariamente a su amo. Y nosotros nos damos esta mañana voluntariamente al Señor de oreja perforada. Que se vea que le pertenecemos a Dios por nuestra forma de vivir. Eso es difícil para el inconverso. El inconverso no conoce de esto, hermanos. Pero le vamos a enseñar al inconverso, al que no conoce de Dios, que si él acepta a Jesús como su Salvador y cree aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario y lo invita a que venga a su corazón, será salvo por fe. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con su boca testificará, soy salvo. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz, no por mis actos, no porque guardo la ley no salva a nadie, no porque guardo sus mandamientos, los mandamientos no salvan a nadie. El que salva es Cristo. Y cuando nosotros le aceptamos en nuestro corazón, Él transforma nuestra vida, la cambia, trae su espíritu en nosotros y saca todos los malos espíritus que nos turbaban nuestra mente y nos desenfocaban de Dios. De manera que ahora vemos una película mala y la rechazamos, porque no podemos ofender a Dios ni con nuestros ojos, ni con nuestra mente, menos con nuestro corazón. Esta mañana, si alguien no conoce a Jesús, yo le invito que le acepte en su corazón. Y si usted le acepta en su corazón esta mañana, usted será hijo de Dios. Ya no será cualquier cosa. Tendrá una identidad perfecta. Hijo de Dios Altísimo. Comprado y lavado con su sangre preciosa. Y más finos que el oro y que la plata y que los diamantes. De mucho más valor. Somos ante los ojos de nuestro Dios. Ese trabajo debe de continuar, hermanos. Debe de proseguir. Hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Ay, hermano, nadie es perfecto, pero podemos ser perfectos. No hay problema. El Espíritu Santo nos ayudará y nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Levante sus manos al Señor en esta mañana. Pídale perdón a Dios si usted ha sido de esos cristianos sube y baja, aquellos cristianos paleta que siempre están fríos y nunca pueden alabar a Dios. Pídale perdón a Dios si usted se ha tomado la gracia en vano, está haciendo cosas abominables y no se ha dado cuenta que está bajo condenación. Pídale perdón a Dios esta mañana, porque Dios quiere perdonarle, Dios quiere salvarle, Dios quiere rescatarle, Dios quiere que no vaya a condenación. Bienvenidos, mis queridos hermanos, una vez más. Bueno, el mensaje de la palabra del Señor tiene mucho significado para nuestras vidas. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ustedes y que podamos entender lo que es la palabra bendita del Señor, que podamos nosotros entender que el mensaje de Dios no ha cambiado. Se le puso Antiguo Testamento porque está basado en el Antiguo Pacto. Se le puso Nuevo Testamento porque está basado en el Nuevo Pacto. Pero eso no le quita la importancia del mensaje. El mensaje del Antiguo Testamento es el mismo mensaje del Nuevo Testamento.
en el cual ahora tenemos mejor elemento, porque ahora es un medio de salvación. Antiguamente las personas no podían ser salvas porque no había un sacrificio, no había una forma en que la gente fueran salvas, solamente eran llevadas al sepulcro, y así se habla del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se les promete vida eterna a todo aquel que cree. Y cuando se habla de creer, se habla de obedecer. Creer significa obediencia, obedecer al Señor. Y yo creo que la palabra del Señor esta mañana ha sido bendición. No vaya a pensar que estamos judaizando, no vaya a pensar que estamos nosotros tratando de cambiar la Biblia, el Nuevo Testamento. No, no piense eso. Lo único que queremos es que usted entienda el mensaje de la palabra del Señor, que la palabra del Señor es la misma, no ha cambiado, no ha cambiado. Sigue siendo la misma palabra de Dios. Recalcando una vez más que el que guardemos los mandamientos no salva a nadie. El que los guardemos los mandamientos no sirve a nadie. Que nosotros hayamos creído en el Evangelio y no obedezcamos el Evangelio, pues no nos sirve también de nada. Déjeme decirle que nosotros obedezcamos de corazón la palabra de Dios, será la bendición. Pero la salvación la obtenemos a través del Señor Jesucristo, de su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice que a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo creo que nosotros somos hijos de Dios porque hemos creído en el Dios santo y verdadero. Si usted acepta a Jesús en su corazón, dice que a los que le recibieron, si usted le recibe en su corazón, si usted se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios, Él lo va a perdonar, Él lo va a salvar, Él lo va a bendecir y Él va a hacer que su palabra more en su corazón. Y usted, con ese amor que sentirá por el Señor, estará dispuesto a obedecerle en todo lo que el Señor le mande. Y eso es porque usted va a poner su vida y su corazón delante del Señor y decirle: Señor, aquí está mi corazón, te abro mi corazón, te abro mi vida, te pido que entres a mi corazón y que me salves y que me llenes de tu Espíritu Santo y me des de tu presencia. Con esta oración basada en el arrepentimiento, reconociendo tus faltas y tus pecados, Dios tendrá misericordia y Él te salvará y te librará de la hora de la prueba. Mis queridos amigos y hermanos, espero que el mensaje haya sido de bendición, no sea mal interpretado, sino podamos recibir la palabra bendita de Dios en nuestro corazón. Dios les bendiga, Dios les guarde, con mucho cariño para ustedes. Que la paz de Cristo sea en sus vidas.